Saludos, buenas tardes, buen provecho, ¿cómo están todas y todos? Aquí estamos en Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Bueno, Carolina Escarrá Gil y este servidor Ramón Medero, estamos en este programa que sale todos los jueves a la 1 de la tarde por la Radio del Sur. Bueno, queremos agradecer, por supuesto, a la presidenta de la Radio del Sur, Nieves Valdés, y en la gerencia de contenidos a Tamar Sánchez, bueno, y a todo el equipo técnico de la Radio del Sur. Pueden eh, leer los contenidos de la Radio del Sur a través de www.laradiodelsur.com.be y en todas las redes sociales como @la Radio del Sur. Y bueno, este es un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y también pueden acceder a todos los contenidos a través de nuestras redes en @ladanta.tv, en YouTube, en Facebook, en Instagram. En TikTok no, ya en TikTok no estamos. Eso lo tomó el sionismo por completo. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Carolina? Muy bien, Ramón. Feliz y bendecido día para ti y para todos. Buena tarde, ya. Y para todos los que escuchan este maravilloso programa Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Creciendo en la unidad. Bueno, creo que comencemos por el payaso de Narco Rubio. Bueno, comenzamos por lo que tú digas, pero vamos a comenzar hablando de que acabamos de escuchar una canción de nuestro amigo Leonel Ruiz. Ajá. Así es, así que bueno, con esa visión antiimperialista que tenemos para además reforzar lo que son nuestros músicos nacionales, pues, ¿no? Leonel Ruiz tiene una peculiaridad, yo lo admiro mucho, además es amigo y vecino. Él musicaliza los discursos de Chávez, ha musicalizado los discursos de Chávez y le ha dedicado, porque es cantautor, compone, hermosísima, tiene una bellísima voz, y le ha compuesto a Palestina, le compuso una canción a Qasem Soleimani. Vamos a Ujú. escuchar esas dos canciones hoy. Hoy está dedicado el programa a nuestro amigo Leonel Ruiz. Esta primera que escuchamos es Hace rato está lloviendo pueblo en Venezuela, porque y tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar. Ujú. Es una, bueno, es un grito al mundo de que Venezuela, esa voluntad colectiva del venezolano y de las venezolanas, ¿verdad? De lucha, de deseo de emanciparse por completo. Bueno, llueve pueblo en Venezuela. El pueblo está siempre en pie de lucha contra todo tipo de injerencismo. Y vimos a Narco Rubio, nosotros le decimos Narco Rubio porque él tiene todo un historial de narcótico Bueno, yo familiar. le digo narcoturbio, le digo yo. Narcoturbio, a veces peor todavía. Narcoturbio. Total que este es un payaso, este tipo es un ser miserable, de verdad, de los seres más bajos que haya, bueno, que haya existido en este planeta. Y está enfermo, enfermo de poder, enfermo de venganza contra las revoluciones, la nicaragüense, pero particularmente el ensañamiento es contra Cuba, de donde tiene raíces, eh, y, eh, Que por cierto hay y que por decir que él Venezuela. salió, su familia salió antes de la Revolución Cubana de Cuba, porque Exacto. él dice mucho que es gracias a la Revolución Cubana que su familia se tuvo que ir y no, su familia salió antes de Cuba, Así es. antes de la Revolución. Manipulador. Sí, Bueno, como totalmente. buen manipulador, fue interpelado por el Senado estadounidense y hay una senadora y un senador, bueno, que lo hicieron añicos, Mm. literalmente, haciéndole caer en las contradicciones en las que él está, que él mismo se ha forjado, pues. Ujú. Ambos senadores, la senadora y el senador, no tengo los nombres a la mano, le decían, le preguntaban, coinciden ambos en la misma visión. ¿Estamos en guerra con Venezuela? Y dice, no, no estamos. Y entonces, ¿cómo se justifica que el presidente Trump haya invocado la ley de enemigo Extranjero. extranjero, que una ley que se invocó, es del siglo XIX, pero no, del siglo XVIII, El 798 para ser exacto. 1798? Sí, porque estuvimos ahora revisando. Se invocó por primera vez en 1812, Ujú. luego en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial. Eso lo dice la senadora. Eso no lo estamos diciendo nosotros. Le pregunta si de esa manera
a Narcoturbio, alias Marco Rubio, al revés. Y él dice, bueno, no estamos en guerra, entonces ¿cómo se justifica eso? Si eso es una ley para la guerra, para llamar a filas, a sumarse por una guerra contra un país. Entonces, no, eso es el narcoterrorismo, otra vez con el discurso del narcoterrorismo y del tren del agua. Que sabes que el discurso del narcoterrorismo es un discurso que no existe realmente, ¿no? Es algo que justificó el fiscal que tenía Trump en el año 2020 para Ujú. hablar de todo este tema del cártel de los soles, que lo construyeron ellos, y la Inside Crime y todos estos tanques pensantes estadounidenses te dicen que no puedes ubicar el tema narcótico, que es un tema básicamente económico de negocio, con el tema del terrorismo, que es básicamente político, ideológico y religioso. Entonces dice, son dos cosas que no se pueden juntar. No se han juntado, no hay legislación que las junte, salvo, bueno, una justificación que hizo el fiscal Barr en el año 2020 para poder hablar del cártel de los soles, poder ponerle precio a la cabeza de nuestro presidente y de algunas autoridades de nuestro gobierno, y que, bueno, quedó así después de las elecciones de 2020 y que está retomando Trump en este periodo. Y eso es importante decirlo también, porque no existe en la legislación estadounidense este tipo de crímenes, ¿no? O de que se están imputando, o de delitos que se están imputando, que realmente no hay, pues, ¿no? Sí, exactamente. No son reconocidos por el Congreso ni por otras instancias. Y el otro senador le pregunta lo mismo, prácticamente lo mismo, y le dice, esa acción, ¿usted cómo cataloga esa acción que se llevó a cabo en Venezuela? No es una acción militar, no es una invasión, no es una guerra. Y Marco Rubio dice, no es. Es una acción policial. O sea, para que ustedes vean lo enfermo, lo psicótico que es este asunto, o sea, el descaro, o sea, es mentir, es mostrar una cosa que es de color verde y decir, pero esto es azul, miren, es azul, pero es verde. No, Claro, pero es porque, azul, no, es porque tú lo ves azul, pero es que es verde. Es decir, le pregunta, pero ¿cómo va a ser una acción policial, un ejército de 200 hombres, o sea, toda la naval, toda la fuerza naval en el Caribe, ¿no? Portaaviones, por 5 meses submarinos, por además. 5 meses. Un grupo élite militar entrenado, aviones militares. Y entonces dice que es una acción, una acción policial para tomar un tipo que es violento, que era Nicolás Maduro. Le dice, pero fíjate, en las leyes, una cosa interesante, el senador se lo voltea, le voltea la media de inmediato, le dice, pero si eso pasa aquí en Estados Unidos, dice, yo soy un tipo que ama la paz, pero si yo veo venir unos helicópteros y secuestran al presidente, sea el que sea, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que eso no es una acción militar, o nosotros los estadounidenses lo veríamos como una acción militar. Ahí lo raspó. Claro, lo que pasa es que todo eso tiene que ver con la concepción de destino manifiesto, de que ellos, de la superioridad, de que por derecho divino les corresponde todo el continente. Lo hemos hablado en otras oportunidades, pero varios presidentes de los Estados Unidos han manejado que todo el continente les pertenece. Y Sí. cuando tú revisas no solamente el documento de estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos de noviembre del año pasado, sino que el 23 de enero sacaron otro documento que es el documento de estrategia de defensa de los Estados Unidos, ese lo saca directamente el Pentágono. Bueno, el enfoque principal es en el hemisferio. Y fíjate lo que acaban de hacer con Milei, en esta especie de junta de paz que crearon con 59 países. Todos los que estaban participando en esa junta de paz tenían que pagar $1.000 millones para poder pertenecer a esa instancia bizarra que creó Trump, que es como una especie de ONU paralela basada solamente en la ley de la moral de Trump, imagínense ustedes. Pero más allá de eso, ¿cómo pagó Milei? Milei pagó con tierra a fuego. Milei le dio territorio y le dio la Patagonia prácticamente a los Estados Unidos, y hoy salió una noticia que no solamente es Estados Unidos, sino que Netanyahu está haciendo contratos con Milei en la Patagonia. Entonces, no es solamente Estados Unidos, es un tema que abarca mucho más que eso, y que tiene que ver con esa visión de supremacismo que tienen los estadounidenses, que tienen los israelíes, sobre todo los israelíes de esta visión sionista, revisionista, y bueno, que tiene que ver con el hecho de que todo les pertenece, ¿no? Superioridad racial, económica, política, etcétera. Marco Rubio tiene esa visión
Y Marco Rubio es uno de los que está optando, porque hay que entender algo también, y que hay una guerra de cuchillos a lo interno también por ver cuál va a ser el sucesor de Trump. Trump se quiere mantener en el poder todo el tiempo que pueda, pero llegará un momento en que le toque asumir un sucesor, así como le pasó a Biden, que cayó en una situación realmente de senilidad, le va a tocar también a Trump, porque no tiene 50 años, ¿no? Y bueno, Marco Rubio es uno de los que se está perfilando. Yo creo que todos los que estaban detrás de él en esa imagen que vimos cuando él dijo, ellos son los que me van a ayudar a manejar a Venezuela, estaba Marco Rubio, estaba Hexet, estaba Miller, que es un personaje bien, bien particular al que hay que prestarle mucha atención, porque es como el contra Pepe Grillo que tiene Trump en la cabeza diciéndole muchas de las cosas. No solamente qué hacer, sino cómo justificarlas. Y acuérdense siempre que cuando ellos justifican las cosas, las justifican es ante la población estadounidense, no ante el resto del mundo. Bueno, en todo caso, este senador le dio una lección de lógica primero, ¿no? De lógica, que le dice, bueno, pero un evento de ese tipo, para catalogarlo de una manera o de otra, hay que verlo en el sentido contrario, es decir, si ese evento ocurre a la otra parte, ¿de qué manera lo catalogaría? Entonces, si usted dice que es una acción policial no militar, pero si ocurre en Estados Unidos, usted lo catalogaría igual, entonces estamos de acuerdo. Pero si le sucede a Estados Unidos y ahí sí es una acción militar, entonces ahí entramos en una gran contradicción. Total que este hombre, claro, ellos les importa muy poco a, a este régimen narcoterrorista, pues son terroristas, ¿verdad? Estadounidense, tiránico, opresor de Trump. A ellos les importa un bledo La todas las legalidad instancias, internacional, sí. todas las instancias jurídicas, todas las instancias parlamentarias, no, no importa, ahí está por encima de la ley y de las normas. Y eso estábamos hablando. Tenemos el temor de que todo esto que está ocurriendo en Minneapolis son eventos que probablemente están siendo incentivados por Trump, o sea, que no son casuales, sino son parte de ese laboratorio terrible, maquinal, ¿no? Maquinar ese tipo de eventos para crear un estado de conmoción interno, un estado de ingobernabilidad, de una guerra civil o los primeros atisbos de una guerra civil, de tal manera que eso le permita a Trump, eh, bueno, soltar las Fuerzas Armadas, enviar las Fuerzas Armadas a los soldados a reprimir y crear entonces un estado de excepción, un estado de excepción que le permita a él perpetuarse En el en poder. el poder y a la manera de Zelensky. Fíjate que Zelensky, él había dejado de ser presidente ya en o sea, había Hace unos culminado, años, creo. sí, hace varios años, había culminado el periodo presidencial, pero como está en guerra, entonces no puedo dejar de ser presidente. Ahora vienen las elecciones de medio término y En entonces Estados Unidos. podría ser una manera de evadir esas elecciones. Incluso las elecciones se podrían dar, o él declara que no están dadas las condiciones para una elección, o que se den, y independientemente de que sean desfavorables a él, él decir, bueno, lo siento, pero no podemos dejar el poder porque estamos en una situación de conmoción interna. Sí, fíjate que hay algo bien interesante y es que no se trata solamente de Minneapolis. Hay algo que no se ve mucho en los medios de comunicación, pero tengo entendido por gente de allá que en Nueva York ha habido digamos, se le ha revertido de una manera tal desde que está Mandami en el poder, porque la policía de Nueva York está apresando a la gente del ICE. No a la gente del pueblo en general, como está sucediendo en Minneapolis, sino que la policía está apresando a la gente del ICE, los están llevando detenidos, y hay toda una situación allí de poderes entre el poder, digamos, federal de todo el gobierno de los Estados Unidos y cada uno de los estados, cómo se está manejando también, cómo está manejando esas relaciones. Y obviamente los enemigos número uno son Nueva York, California, todos los lugares donde hay gobernadores demócratas que se están contrapuestos a esta visión del ICE, que además está haciendo unas brutalidades muy grandes y que no solamente está yendo contra migrantes, sino que el ICE también está afectando a los propios estadounidenses, Bueno, por eso que entre te los digo. cuales hay Ajá. blancos anglosajones y protestantes. Pues, ¿no? Claro, y incluso este joven asesinado, que es un enfermero,
que nada más y nada menos es un héroe, porque para los norteamericanos, ¿no? Para nosotros no, porque bueno, Para los lo- estadounidenses. para los estadounidenses me refiero. Para nosotros no, porque él atendía a los veteranos de guerra. Bueno, los veteranos de guerra son asesinos. Entonces, pero bueno, él cumplía esa misión allí de atender a las personas, a los excombatientes, a los veteranos. Y lo asesinan, fue una ejecución, lo toman por los brazos y estando tirado en el piso, le Lo dan asesinan, sí. 12 disparos, ¿verdad? Unos a quemarropa y otros a cierta Y luego distancia. se sacan de debajo de la manga un arma y dicen que el problema era que estaba armado, que es algo que pasa en los Estados Unidos, todo el mundo está armado, hasta los niños a veces van con armas al colegio, ¿no? Entonces el problema de este señor es que portaba armas y según ellos, bueno, no debía portar Pero ahí está armas en una el video, manifestación. la persona, uno de los policías de estos fascistas del ICE, del ICE, le saca, parece que uno dice que era un arma, otro dice que era el celular, la madre dice que era el celular del joven. Y después de eso es que lo ejecutan. Entonces estamos ante una ejecución. Por eso yo te digo que pareciera como adrede para generar malestar en la población toda, no solamente en lo que respecta a los sectores migrantes y extranjeros. Sí, así es, están afectando a toda la población porque además quiere que haya reacción de esa población, ¿no? Ujú. Tiene mucho que ver con las elecciones, pero yo creo que tiene que ver con muchas cosas y tiene que ver sobre todo con algo que no podemos dejar de lado y que no podemos olvidar, que es el caso Epstein. Tiene que ver con que todavía no se han liberado todos los documentos del caso Epstein, tiene que ver con que hay jueces que lo han catalogado de delictivo, pues de criminal por los 34 casos que se llevan contra Trump y que él sencillamente sigue apelando y apelando y apelando en diferentes instancias jurídicas de los Estados Unidos y eso queda en un limbo mientras se dan esas apelaciones y bueno, mientras tanto no sale a la luz todo lo que tiene que ver con la pedofilia y todos estos crímenes que se cometieron en el caso Epstein, que yo creo que es parte de lo que está tapando, evidentemente, Donald Trump. Claro, y cuando uno dice estas cosas, hace estos análisis, se nos suele llamar conspiranoicos Ujú. y que tú lo que estás invocando son teorías de conspiración. Y la historia ha demostrado, fíjense, no hace poco, hace unos años, uno hablaba de la CIA y era eso no, eso pasa en Hollywood. Ujú. Hace unos años, 20 años atrás, la CIA era algo ficticio. Sí, No vale, que sí, aquí no hay nada de la CIA, eso no existe, eso es en las películas. Uno hablaba del imperialismo y se burlaban de uno. así es. Ay, sí, el imperio, decían los escualios, el imperio, sí, se burlaban y ahí está el imperio está Ujú. amenazando la paz mundial, la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, tu vida, la vida del planeta. O sea, ahí está el imperialismo en su fase más nefasta, fascista, ¿no? Tú Así hablabas del es. fascismo, no, hombre, ¿qué fascismo? Eso no es ningún fascismo, no hay fascismo, míralos allí, el ICE reprimiendo y golpeando a las mujeres. Y eso del ICE se está reproduciendo en todos lados. Así es. Ahora Así es. es un modelo de todos los estados fascistas. Aquí estamos de regreso en su programa Horizonte Sur Creciendo en la unidad, aquí por la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Y estábamos hablando, Ramón, de todo este tema del ICE, ¿no? Del ICE, cómo ha venido proliferando en diferentes partes, no es solamente en Estados Unidos, sucede en Argentina, sucedió en El Salvador de Bukele, sucede en algunos países europeos. Tú me hablabas ahorita de Holanda. Alemania, Sucedió hace Holanda. poco en Inglaterra también, hace como unos meses hubo un tema contra los musulmanes en Inglaterra muy fuerte porque mataron a una mujer británica y dijeron que había sido un musulmán y resulta que no había sido un musulmán sino un londinense, o sea que ese tipo de cosas están pasando para justificar lo que además yo creo que está vinculado al choque de civilizaciones. ¿Te acuerdas esa teoría de Samuel Huntington de los años Claro. 90, ¿no? Que de alguna manera dio impulso a lo que fue toda la visión de lucha contra el terrorismo a nivel internacional, que estaba vinculado al tema de las Torres Gemelas, que sabemos que fue algo que se autoinfligieron los Estados Unidos y que tiene que ver con ese choque de civilizaciones y que es la diferencia cultural, étnica, racial, etcétera, que de alguna manera genera diferentes
visiones y te planteaba Samuel Huntington que iba a haber un momento en que el mundo se iba a configurar no en regiones, o esas regiones iban a estar vinculadas a organizaciones civilizatorias, pues, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que tenía que ver con la religión, que tenía que ver con la historia, que tenía que ver con las tradiciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, recordando esa visión de Samuel Huntington que nos llevó a esa teoría, ¿no? Un poco conspiranoica también del tema del terrorismo, que fue además creada por ellos mismos, me refiero al imperialismo, que hay que recordar que no es solamente Estados Unidos, sino que en ese momento Samir Amin hablaba de una tríada importante donde estaba Estados Unidos, la Unión Europea y en ese momento Japón era el que estaba en esa tríada. Hay que recordar que Canadá y ciertos países que están en la Commonwealth forman parte de esa cosmovisión también de la Unión Europea, aun cuando regionalmente estén en otro lugar o geográficamente estén en otro lugar. Pero bueno, tienes razón, eso está sucediendo en muchas partes del En mundo y no se Argentina, ven. las represiones en Argentina, en Impresionante. Perú, en Ecuador, En toda esta en visión Bolivia. de lo que hablaba Grofogel, de esa clase capitalista transnacional fascista, ¿no? Él decía que había una pugna entre la clase capitalista transnacional de Davos, que estaba básicamente, digamos que en esta corporocracia mundial estaba básicamente representada por las grandes transnacionales y los fondos de inversión, y que no le interesaban las regulaciones internas de los países y quería eliminar el Estado-Nación, como además se vio en esa estructura que creó Trump de la Junta de Paz para Palestina, que al final no es sino un emporio inmobiliario que es lo que quiere hacer allí y llamar a su club Son de como amigos. estados artificiales, ¿no? Y también hay, y eso está dentro de la teoría de la conspiración, que luego se verá, la historia demostrará que no es ninguna conspiración, ni ninguna Es que idea lo manejan ficticia, como teoría de la conspiración para no darle peso, para no darle peso, que precisamente. ahí está la trampa. Que te quería decir que están también los estados digitales, virtuales. Sí, Estos grandes multimillonarios, como Elon Musk y todo esto, los nombres ni los quiero mencionar, besos, este, sí. todos esos bichos, Zuckerberg. ajá, y bueno, y muchos más, hay mucha gente millonaria. Este señor de Palantir, que fue el Ajá, que utilizó toda la hay inteligencia artificial para Venezuela. un proyecto llamado Praxis, que es la creación de un estado digital, virtual, pero aterrado, es decir, dueño de un territorio, Ujú. sobre todo donde haya mucha agua para poder mantener todo el sistema de ingeniería, de informática y de la IA, la inteligencia artificial, que consume mucha energía, y crear un estado allí liberado, pues, de toda la norma internacional, un estado Ujú. autónomo, anárquico, en el sentido de que no tiene que ver nada con los estados tal como los concebimos actualmente, ese estado liberal burgués. Y eso está en proyecto, eso no es mentira. Tú me hablabas de Elon Musk hace un rato, creo que me lo dijiste fuera De del cámara. programa, del proyecto que él tiene de crear, que se desapareció durante 7 días, no lo lograba encontrar, y él tiene un proyecto de crear robots Ujú. domésticos, tal como uno lo ve En las en las películas películas. de ciencia ficción. Lo que queremos, el mensaje que queremos llevar al mundo es que todo eso que uno ve en Hollywood, que uno ve en la televisión, esos son proyectos que en verdad se están llevando a cabo y nos hacen creer que eso es parte de una ficción que nunca va a ocurrir, y resulta que es todo lo contrario. Nos están acostumbrando, nos están domesticando psicológicamente para que cuando eso llegue ya se haya normalizado en Sí. nuestra mente. Sí, lo veamos como algo normal. Normal. Parte de lo que decía Elon Musk es que decía, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto para hacer robots para cuidar a sus ancianos, para cuidar a sus hijos. Y al final todo esto lo que busca es algo que incluso lo decía Lagarde cuando era la que llevaba la OMC hace unos años. Decía es que hay que reducir el 80% de la población del planeta. ¿Qué mejor manera de reducir el 80% de la población del planeta que con guerras, con genocidio, como se está haciendo en Palestina? Porque lo que se hizo en Palestina y que nosotros normalizáramos todo lo que sucedió en Palestina, el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina, es una manera también de prepararnos para hacerlo en otros lugares. Y uno Claro. de esos lugares donde pensaban hacerlo en unas primeras instancias
Sí, bueno, si no lograban estabilidad, sobre todo con el tema petrolero, era Venezuela. Ya lo habían Claro. avisado desde hace Y algún un tiempo. amedrentamiento, porque eso es un ejemplo de lo que le puede pasar a cualquier otro A que se cualquier otro país, niegue sí. a subordinarse a la hegemonía. Entonces, fíjate, hablando de guerra, bueno, la República Islámica de Irán, república a la cual enviamos desde acá a todo su pueblo, a su líder, el Ayatollah Jamenei, un abrazo de solidaridad de nosotros en particular y del pueblo de Venezuela, con un país con el cual estamos muy hermanados y que tanto favor y tanto ayuda nos ha dado, que ha sido mutua en este caso. Bueno, ha pasado, como ya sabemos, lo hablamos en programas anteriores, por unos momentos terribles donde se aplicó, ¿verdad? Todo el manual de desestabilización, Revolución de colores. Ujú. pero esta vez no fue una revolución de Sí, sí. colores, Claro, el este, manual de la revolución de colores, que ajá, son manuales gringos, sí. sí, de Comeflor, ¿no? Estamos Ujú. hablando de células terroristas del Daesh o del ISIS, más las del Mossad, que perpetraron actos de extrema violencia. Ya dijimos la vez pasada, hubo, bueno, cosas terribles sucedieron allí. Un iraní jamás le haría eso a su hermano o a su hermana. Es decir, eso está probado. O sea, nadie le haría eso a su propio pueblo. Esos son gente que ha estado allí, células que aprovechan momentos como estos que fueron de manifestaciones pacíficas sobre el tema económico, que a su vez viene, que eso no se explica, ¿no? Que eso a su vez viene de las miles de Medidas medidas coercitivas coercitivas unilaterales. unilaterales que tiene Irán. Se aprovechan de eso para entonces crear ese acto terrorista del cual hubo pérdidas lamentables. Entonces yo quería hablar aquí un momento de la manipulación mediática. Ojo, cuidado, aquí alertamos al pueblo de Venezuela, a todo el pueblo latinoamericano, que no se dejen llevar por el relato de que sí, no estamos de acuerdo con una injerencia extranjera en Irán, pero ese gobierno es un gobierno represor, Era lo mismo que que maltrata a decían de la mujer. Venezuela, sí. Entonces, eso es una contradicción. Claro. ¿Verdad? Porque ese es precisamente el argumento que está elevando el Occidente para atacar a Irán. Lo Ujú. mismo sucede con Venezuela. Yo veo con mucha preocupación y sospecho que la gente que está haciendo eso forma parte, es decir, tiene una tarea, son operadores mediáticos de una tarea que se le ha encomendado, que es de confundir y de desinformar. Lo mismo ha pasado con el presidente Nicolás Maduro. Ujú. Bueno, sí, él es un tipo violento, es un tipo violador de los derechos humanos, pero nosotros no estamos de acuerdo con la invasión extranjera en Venezuela, de la invasión estadounidense en Venezuela. Pero, ¿qué estás diciendo? Entonces, esa gente son militantes, entre comillas, de la causa palestina. Entonces, quiere decir que Claro, pero desde tu fíjate una razonamiento, para cosa. terminar la idea, desde tu razonamiento, entonces lo que ocurrió lo que ocurrió el 7 De octubre. de octubre, Ajá. entonces, bueno, esos son terroristas. Pero es Es, que es la precisamente, misma reflexión, la misma precisamente te razonamiento. quería hablar de eso Ajá. porque en el foro de Davos, antes del foro de Davos sucedió algo interesante, ¿no? Y es que Daniel Lambert, que es el socio de Jared Kushner fue el que habló de lo que era esta Junta de Paz y todo el emporio inmobiliario que quieren hacer en Palestina. Tecnócrata. Se le chispoteó a Daniel Lambert que ellos estaban trabajando eso antes del 7 de octubre Ah, de sí, yo hace vi, 2 años. cómo no, eso es un plan Entonces, viejo. es un plan viejo que ellos ya tenían planteado y lo que sucedió el 7 de octubre, lo hemos hablado aquí también, fue Exacto. algo que montaron los propios sionistas para, digamos, encender una chispa y decir luego que había sido Entonces, Hamas. Y entonces tú todo no, ese terror que se generó allí tú no puedes estar a fue algo favor producido. en contra de una invasión extranjera en un país y al mismo tiempo repetir el discurso, ¿verdad? De que Maduro es un dictador narcotraficante o que el 7 de octubre fue un acto terrorista o que en Irán hay un estado represivo. No, señores, mire, el modelo de gobierno de la República Islámica de Irán está fundamentado en tradiciones antiquísimas. Eso no es una revolución que llegó, lo hemos dicho aquí muchas veces, entonces, llegó la revolución, tome, usted mujer, póngase un velo en la cabeza. No, más del 90% de la población de Irán es una población chiita
que abraza el Islam desde muchísimos siglos atrás. Entonces es una revolución que más bien puso por encima del orden que se le quiso imponer desde Occidente, puso por encima de eso la voluntad colectiva de hacer una transformación profunda, espiritual, religiosa y poner a valer su verdadero patrimonio, su verdadera identidad. Esa es la identidad, eso es una doctrina que hay que respetar. No tienen por qué ser como Europa, es decir, acá se quiere crear la imagen de que para ser democrático y para ser un país, un Estado verdaderamente legítimo, tú tienes que parecerte a Occidente, es decir, a Francia, a Inglaterra, cuando vemos que son modelos que nada nos tienen que enseñar de democracia. Y Estados Unidos, fíjate la hipocresía como Trump dice, bueno, vamos a ir, vayan y destruyan todas las instituciones que nosotros vamos a su auxilio, ¿no? Ujú. Eh, Pero sabes que eso pasó también en Afganistán. Después de sí, todos los años que estuvo Estados Unidos en Afganistán, cuando finalmente salieron hace nada, bueno, los afganos dijeron, ya vamos a retomar nuestras tradiciones, no nos interesa occidentalizarnos absolutamente para nada y lo que lo que hicieron fue afectar nuestro estado de una manera tal que nos claro, convertimos realmente en un claro. estado fallido, No, como se convierte en todos los estados donde hay una intervención claro. estadounidense Y no, e y imperialista, no han porque ahí estado más está. fallidos que el de Estados Unidos. No hay estado más fallido que el de Estados Unidos, Y así es. entonces esto es un pueblo, ¿verdad? Un pueblo pacífico que jamás ha querido, que se le quiere enlodar, se le quiere demonizar, cuando ellos lo que están es promoviendo la resistencia contra un poder hegemónico cuyo perro cancerbero es el Estado sionista de Israel y él es un muro de contención, Irán es un muro de contención contra todo este modelo civilizatorio de muerte y de devastación y de extractivismo, ¿no? Tú sabes que en el documento de defensa de los Estados Unidos que salió el 23 de enero del que te estaba hablando, hablan de Israel como el aliado modelo. Lo que no es Europa, lo que no son sus otros aliados, porque no han aumentado el presupuesto en materia de defensa y no les han comprado tantas armas como ellos necesitan que les compren para que siga funcionando el complejo militar, industrial, financiero, comunicacional que manejan en Estados Unidos, pero te hablan de Israel como un aliado modelo que sí hace lo que tiene que hacer para poder contener a Irán y Exacto. al desarrollo nuclear de Irán, que al final lo que quieren es que Irán no se pueda defender cuando haya una situación y ellos quieran meterse en Irán directamente para Claro. destruir la Ahora, revolución el pueblo de islámica. Irán es un pueblo valiente, es un pueblo que no se va a dejar amilanar por el amedrentamiento, las amenazas. En este momento hay una movilización de buques de guerra estadounidenses que quieren aproximarse, quieren crear una situación similar a la que se creó aquí en Venezuela, en el Caribe y en el Pacífico. Y Irán ha dado, bueno, ha sido muy directo al decir que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está preparado y toda la Fuerza Armada de Irán está preparada mucho más de cuando en junio, cuando la guerra de los 12 días, que se le llama así, este, en esa guerra se usó apenas el 20% del arsenal misilístico y se ha ido incrementando en los meses que siguieron. Incluso hay un misil ya transatlántico, hipersónico, eh, producido por tecnología iraní, de tal manera que ha sido muy claro el gobierno de tanto el líder como que es el que da la unidad, la coherencia a todo el proceso de revolucionario, pero Pezeshkian, que es el presidente, y el ministro de Relaciones Exteriores y el del Parlamento, han dicho con mucha claridad que cualquier atentado, cualquier acción contra la soberanía de Irán, bueno, todos esos buques que están allí, eso no son, ellos le dicen que, bueno, un portaaviones eso no es sino un cuartel flotante. Ujú. Y nosotros Así tenemos es. equipamiento militar y le lanzaron 300 lanchas misilísticas Ujú. pequeñas, 300, para crear un cierre de Hormuz, para decirle que si se metían con Irán, Irán no se iba a dejar. Y es peligroso eso. Bueno, y por Ujú. eso es que necesitan a Groenlandia, Exacto. porque si Irán cierra el estrecho de Hormuz, ellos necesitan poder transportar todo lo que transportan desde otros países para Estados Unidos y lo quieren hacer a través de Groenlandia, pues, ¿no? Entonces, parte del problema que tiene el mundo es precisamente esa necesidad de dominación que tienen los Estados Unidos de todas esas vías fluviales
que son las que permiten la distribución de los bienes que no se producen en Estados Unidos, porque también lo hablábamos antes. Los grandes capitales lo que hacen es montar intereses sobre los capitales, dejan de producir y necesitan del sur global, que es donde se producen los bienes y servicios a nivel mundial. Así que bueno, creo que se nos acabó el tiempo otra vez y seguimos en resistencia combativa. Combativa, aquí estamos. Carolina Escarragil y Ramón Medero Escalante en Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Hasta el próximo jueves. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.